¿Qué pasó, mis hermanos? El día de hoy me complace en presentarles una reseña que, más que una reseña, es una especie de guía general sobre las lecturas de las Crónicas de Narnia, la saga completa, escrita por supuesto por C.S. Lewis. Ya saben que a mí me gustan mucho los trabajos de este autor, así que sin más, comencemos. Primero, mi opinión sobre la obra. Pues imagínense a un tipo que es filósofo, es medievalista y que desde niño estuvo fascinado por la literatura fantástica, tomar totalmente extasiado una hoja y bosquejar una historia para niños, pero que esconde de forma ingeniosa un tratado conciso de ética y sobre todo de teología o filosofía de la religión. Eso es Narnia, al menos desde mi perspectiva. Está muy interesante porque, así como su amigo Tolkien, el de El Señor de los Anillos, Lewis pretende crear un mundo en el cual se desarrolla su saga. Lo curioso es que el mundo de Narnia que crea C.S. Lewis es más complejo que el que crea Tolkien en la Tierra Media. Eso sí, es más complejo pero menos detallado. En algún punto conocemos que dentro de las Crónicas de Narnia existe algo así como un multiverso, pero vamos por partes. La historia me resultó disfrutable porque, aunque es una saga dedicada al público infantil, bien puede aludir a nuestro niño interior, o para ser más precisos, a nuestra parte más curiosa y ávida de fantasía. Y como lo mencioné antes, en principio las Crónicas de Narnia es un mundo amplio, incluso el multiverso en el que coexiste es más complejo aún, pero las historias y la descripción del contexto en el que se desarrollan son sencillas. Ahora, un bosquejo general de las historias de Narnia. Primero, esta es una heptalogía, es decir, una saga de 7 libros, publicados entre 1950 y 1956, en el siguiente orden. El León, la Bruja y el Armario se publica en 1950, El Príncipe Caspian en 1951, La Travesía del Viajero del Alba en 1952, La Silla de Plata en 1953, El Caballo y el Muchacho en 1954, El Sobrino del Mago en 1955 y finalmente La Última Batalla se publica en 1956. Este es el orden, por supuesto, en el que se publicaron las novelas, pero no es el orden cronológico en el que suceden los acontecimientos dentro de la trama. El orden cronológico sería el siguiente. Primero, El Sobrino del Mago. Después, El León, la Bruja y el Armario, seguido de El Caballo y el Muchacho, continuando con El Príncipe Caspian, pasando a La Travesía del Viajero del Alba, después La Silla de Plata y finalizando la saga con La Última Batalla. El microresumen de estas historias es el siguiente. Comenzamos con El Sobrino del Mago. Esta es la historia de dos niños, Diggory y Polly, quienes son vecinos y se hacen amigos. Diggory tiene a un familiar muy extraño, el tío Andrew, el cual engaña a Polly para que se ponga un curioso anillo de color amarillo. Cuando se lo pone, Polly desaparece. El tío Andrew, el cual es malévolo, le menciona a Diggory su teoría. Unos anillos amarillos que posee sirven para viajar entre mundos y solo funcionan cuando estos se ponen en la mano desnuda. También están los anillos de color verde, los cuales este perverso mago piensa que traen de vuelta a quienes viajaron en primera instancia por los anillos amarillos. Cuando Diggory va en busca de Polly, la encuentra en un bosque, el cual sirve como portal entre mundos. En esta historia descubrimos el lugar del que proviene la Bruja Blanca, que después atemorizará Narnia. Se nos mostrará brevemente el multiverso en el que coexiste Narnia y, por supuesto, la creación de Narnia por parte de Aslan. Además, de dónde proviene el faro que posteriormente encuentra Lucy y quién es el anciano dueño del armario que transportará a los Pevensie a Narnia. Pasando una considerable cantidad de años, suceden los acontecimientos del León, la Bruja y el Armario. Como considero que conoces esta historia, iré un poco rápido. Esta es la historia de los 4 hermanos Pevensie, Peter, Susan, Edmund y Lucy, los cuales tienen que refugiarse durante la Segunda Guerra Mundial en la casa del profesor Kirk. En esa casa descubren un armario que los lleva a un mundo fantástico llamado Narnia.
Entre múltiples confusiones, uno de los hermanos, Edmund, traiciona a sus otros hermanos aliándose con la Bruja Blanca, la cual quiere acabar con los Pevensie por una profecía que indica que la gloria de Narnia, junto con su gran rey Aslan, regresarían cuando 2 hijos de Adán y 2 hijas de Eva se sentaran en el trono de Narnia. Cuando la Bruja Blanca pretende controlar la situación, regresa Aslan, y aunque Edmund debe pagar por su traición, Aslan da la vida por él, resucitando posteriormente gracias a la gran magia que rige Narnia. Al final, Aslan derrota a la Bruja Blanca y los Pevensie gobiernan con justicia Narnia por muchos años, hasta que regresan a su mundo como si solo hubiesen pasado un par de horas. Sabemos que los Pevensie reinaron en Narnia, pero pasado algún tiempo regresaron a su mundo. Sin embargo, en el periodo de su reinado tuvieron varias aventuras. Una de ellas en la que los Pevensie, si bien no son los protagonistas, son parte de la narrativa, es el caballo y el muchacho. Esta es la historia de un muchacho llamado Shasta, el cual es encontrado de bebé y criado por un pescador llamado Arstesh. Shasta descubre que su tutor lo venderá como esclavo a un noble de Carlomen. Carlomen es un territorio que se encuentra al sur del pequeño pero famosísimo reino de Narnia. Mientras escucha en silencio ese trato, conoce a un caballo llamado Bree, propiedad del noble feudal, quien para sorpresa de Shasta es un caballo parlante. Ambos escapan de la vida de esclavitud a las tierras de Narnia. En el camino conocen a Arabis junto a su yegua Gwyn. Los 4 viajan a Tashbaan, la capital de Carlomen, donde ven la procesión de 2 de los reyes narnianos, Susan y Edmund, los cuales, al encontrar a Shasta, lo confunden con un príncipe que iba junto a ellos llamado Corin, y lo llevan consigo. También descubren que los carlomenos quieren invadir Narnia. Esto debido a que un príncipe llamado Rabadash quiere forzar a la reina Susan a casarse con él, sin conseguirlo. Un punto relevante, por supuesto, es la aparición de Aslan en escena guiando en su camino a Shasta, hasta descubrir quién es realmente. En la segunda incursión de los Pevensie a Narnia tenemos la historia de El Príncipe Caspian. Los Pevensie regresaban a su vida cotidiana cuando un día, esperando el subterráneo, vuelven a Narnia, en una isla en la cual conocen a un enano, el cual en un comienzo estaba siendo custodiado por 2 soldados, de los cuales los Pevensie se deshacen al ser atacados. El enano les cuenta que él sirve al príncipe Caspian. Caspian, descendiente de los Telmarinos, quienes anteriormente invadieron Narnia tiempo después del reinado de los Pevensie. Es un muchacho, sobrino del rey Miras de los Telmarinos, el cual huye de su tío debido a que éste desea acabar con su vida por cuestiones de herencia del trono. Al huir conoce a los narnianos originales, los cuales se ocultan de los Telmarinos, seres fantásticos, animales parlantes, los cuales los Telmarinos pretenden hacer creer que solo son mitología, pero que Caspian sabía que eran reales. La historia continúa con los Pevensie conociendo a Caspian y estos trabajando en equipo para derrocar al rey Miras, logrando esto con la oportuna intervención de Aslan. La saga continúa con la travesía del viajero del alba. En esta historia solo participan los más pequeños de los Pevensie, Lucy y Edmund, los cuales visitan a su primo Eustace, un niño bien queda, buena gente en el sentido irónico de la expresión, orgulloso y falto de ese ingenio que caracteriza al niño promedio. Estos 3 niños terminan siendo transportados no precisamente a Narnia, sino al viajero del alba, navío perteneciente al rey Caspian, el cual está en busca de los 7 lores, los cuales fueron expulsados por su tío Miras en el tiempo de su reinado. Durante este viaje, el carácter de Eustace es cambiado al pasar por una metamorfosis física muy desagradable, ya que se convierte en un dragón y solo regresa a la normalidad gracias a la intervención de Aslan. Al final del relato, más allá de las islas que forman parte del reino de Narnia, Caspian intenta llegar al país de Aslan, pero el único que logra pasar es el pequeño ratón parlante Ripichip, un personaje que conocimos en la historia del príncipe Caspian. Los niños, por su parte, son regresados a Londres, porque se me ha olvidado decirles todo este tiempo que los Pevensie son ingleses.
En la silla de plata contemplamos un lado, podría decirse, un tanto platónico por parte de C.S. Lewis. En esta historia conocemos que Caspian se ha casado y tuvo un hijo, pero en una excursión la reina es capturada por una bruja que puede cambiar de forma a una serpiente. Todos quedan de luto, pero el hijo de Caspian va en busca de su madre, o más bien, busca matar a la serpiente para vengar a su madre. Finalmente el hijo de Caspian es igualmente capturado por la serpiente bruja. Eustace, el primo de los Pevensey, es transportado a Narnia junto con su amiga Jill, y Aslan les da la encomienda de buscar al hijo de Caspian, el príncipe Rilian. Debido al pesimismo de Caspian, en Narnia se ha prohibido la búsqueda de su heredero, pero los niños empiezan su búsqueda junto a un personaje peculiar, un meneo de las marismas llamado Charco Sombrío. Juntos descubren que Rilian se encuentra preso en el mundo subterráneo, habitado por los seres llamados terrícolas, debajo de la vista de todos, controlado por la bruja del Haya Verde, la cual mantiene sentado al príncipe en una silla de plata. Los niños se enfrentan a la bruja en un debate que recuerda bastante al mito de la caverna de Platón. Finalmente tenemos la última batalla, por supuesto, la última historia de la saga. Esta historia comienza con el rey Tirian, pentanieto del rey Rilian, o sea, descendiente del príncipe que fue rescatado en la silla de plata. Tirian es avisado de que un mal se avecina. En tanto, un mono llamado Shift convence a su amigo, un asno llamado Puzzle, de ponerse un disfraz y hacerse pasar por Aslan. De esta manera, el mono, con ayuda de unos carlomenos, poco a poco va controlando y manipulando a base de mentiras a los narnianos. Tirian, que es apresado, clama a Aslan para que lo ayude, y Aslan le da una visión de gran parte de los protagonistas de historias previas, incluyendo a los Pevensey. No cuento más, pero esta historia suena bastante a algunas historias que se cuentan en el libro de Apocalipsis de la Biblia. Aunque bueno, no me aventuro a decir nada por el momento. Y por cierto, el final de este libro y por tanto de la saga te sorprenderá porque, entre otras cosas, los Pevensey, los cuales fueron avisados que no volverían a Narnia, regresan, o al menos eso es lo que parece. Para finalizar, quiero hablar un poco sobre el significado general de esta historia. C.S. Lewis, como algunos sabrán, era un escritor cristiano, el cual inundó de forma brillante gran parte de sus historias con elementos ominosos y teológicos del cristianismo. Las Crónicas de Narnia es su historia con referencias más obvias de elementos bíblicos. Por ejemplo, Aslan creando Narnia con el aliento de su boca, Aslan dando su vida por Edmund para luego resucitar, el llamado que Aslan le hace a Lucy para seguirlo aunque sus hermanos no lo hagan, el país de Aslan que se encuentra más allá de los límites de Narnia. La forma en que Repechiv entra en el país de Aslan evoca un poco a los dos personajes bíblicos Enoch y Elías que fueron arrebatados al cielo. La referencia, tanto en la silla de plata como en el final de la última batalla, de que la Narnia presente solo es un reflejo, por decirlo así, de una Narnia eterna. Recuerda bastante a ese elemento platónico de la teología cristiana de los primeros siglos después de Cristo. La forma en que el mono Shift pretende engañar a los narnianos haciéndolos creer que Aslan es el mismo que el dios de los carlomenos recuerda a algunos pasajes del libro de Apocalipsis sobre la llegada del falso profeta y el anticristo. La forma en que Aslan disciplina a Shasta en El caballo y el muchacho recuerda a la disciplina bíblica neotestamentaria. Y por supuesto hay un elemento mitológico referente al libro de Génesis en el huerto del Edén, del cual se hace referencia cuando se crea Narnia. Diría que se pueden hacer múltiples análisis de cada historia, pero lo interesante es que Lewis no entendía Narnia como una alegoría cristiana, sino más bien como una especie de what if, es decir, cómo sería la cosmovisión del cristianismo plasmada en un mundo más fantástico que el nuestro. Y no solo un mundo, Lewis esboza brevemente un multiverso en la historia del sobrino del mago, donde podemos apreciar el universo del que proviene la bruja blanca, un universo donde el sol se está apagando. Hay, por cierto, una parte en la que los Pevensey le preguntan a Aslan si lo podrán ver o conocer en su mundo, y Aslan les dice que ellos, o sea los Pevensey, lo podrán conocer en su propio mundo, pero ahí tiene otro nombre.
Aslan obviamente es una personificación de Jesucristo. Digo, el león, la referencia bíblica del león de la tribu de Judá y bueno, otras cosas, ¿no? La realidad es que aunque no compagines con las ideas cristianas, no necesariamente vas a detestar esta historia. De hecho, creo que si te gustan las historias de fantasía, nobles, enternecedoras y con un subtexto profundo, esta historia puede gustarte. Y hasta aquí el video de hoy, pero trabajaré para traerles más detalles sobre estas historias, sobre este mundo. Me despido por lo mientras de ustedes, yo soy Gama, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.